Gloria a Dios, paz de Cristo, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos. Te saludo con la paz de mi Señor Jesucristo. Y bueno, estamos una vez más aquí en este lugar anunciando el mensaje. Este es nuestro ministerio, este es nuestro servicio a la gente. Somos servidores de Cristo. Somos personas que hemos conocido a nuestro Dios y Salvador. Y tocante al mandamiento que desde un principio se les dejó a los antiguos discípulos, que les dijeron, vayan y anuncien el Evangelio, enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Gloria a Dios. Y bueno, para nosotros es un privilegio poder anunciar el mensaje bíblico y para nosotros la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, es palabra viviente. Y aquí nos dice la Escritura en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los discípulos y apóstoles, ellos escribieron, porque a veces la gente dice, bueno, ¿por qué le voy a creer ese libro si es escrito por hombres? Realmente, hablando de Jesucristo, pues él no escribió nada. Hay una escena nada más donde él se agacha y escribe en tierra, pero la verdad no se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que escribió. Otros se atreven a decir que escribió esto, que escribió lo otro. Yo en mi particular no me puedo atrever qué es lo que escribió, pero sí la escritura, la palabra de Dios en el Evangelio dice que se agachó y estaba escribiendo. No sé qué escribió. Pero el Señor comunicó a través de la inspiración divina a sus discípulos, apóstoles, profetas, escribas, a que dejaran testimonio plasmado en libros, en papiros, ¿verdad? Su pensamiento y su voluntad, lo que él quería para esta humanidad, lo que él quería para esta gente. Vemos nosotros los cuatro evangelios que así le nombramos, la vida de Cristo, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, donde se escribe todo lo que Jesucristo, o no todo, pero sí la gran mayoría de lo que Jesucristo, o lo más importante más que nada, de lo que Jesucristo hizo, habló y quiso que quedara plasmado para todos nosotros, ese pensamiento que nosotros lo supiéramos. Y para conocer a Dios, realmente solamente tenemos que leer las Escrituras. Escribieron hombres llamados, hombres santos, hombres consagrados al Señor. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es inspirada. Él les puso en el corazón, en el pensamiento, lo que tenían que hablar y lo que tenían que decir. Tal vez tú puedas tener dudas, puedes creer o no creerlo, está bien. Ese no es la cuestión de discutir o pelearnos unos con otros, porque el Señor Jesucristo siempre ha dicho que es por fe. Dice, bienaventurado el que no vio, pero creyó. Entonces tú puedes creer o no creer. Al menos yo he creído por fe. Yo nunca vi a Jesucristo crucificado, nunca lo miré que andaba predicando, pero lo que dice la Escritura, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, el Testamento vivo, yo le creo porque esa palabra a mí me ha transformado. Esa palabra a mí me ha cambiado. Esa palabra a mí me ha dado fe, me ha dado fuerzas, ánimo y puedo decirte que Dios se ha manifestado a mi vida a través de esa palabra. Ya son mucho tiempo que conocí de Dios, de Cristo, del Evangelio y realmente me siento bien, contento, feliz y ahora tomando ese mandamiento que el Señor Jesucristo ha dicho, que vayamos a todas las naciones a anunciar y a que más gente sepa de su palabra. Yo no he podido ir a otra nación, a lo mejor a algunos estados de aquí de México sí he podido ir, pero no a otras naciones. Pero bueno, ocupando estas herramientas que la ciencia, que Dios ha permitido, podemos atravesar fronteras, ya que me pueden ver en diferentes lugares. Tengo amigos, conocidos, ministros, que
que están en otros países, aún Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, España. Y bueno, es bonito conocer que en diferentes lugares también hay cristianismo, hay gente que predica la palabra de Dios. Entonces, en Hebreos 4:12 se escribe y se dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, lo que está escrito. Y también dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego dice aquí, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, tal vez mi palabra o palabra de otros, pues es palabra que no tiene pues ningún tipo de valor, pero la palabra de Dios lo tiene todo. Nosotros no podemos enseñar nada a nadie. Hombres comunes, personas comunes, nuestra palabra tal vez no tenga ningún valor, pero nosotros solamente somos bocinas. Solamente repetimos lo que quedó escrito, anunciamos lo que quedó escrito, pregonamos lo que el Señor Jesucristo ha dejado mandado, decimos y repetimos una vez más para que más gente sepa cuál es la voluntad de Dios. Porque quiero decirte que hay mucha gente, la gran mayoría, no sabe cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No saben, nomás saben que vino, murió y ya, ¿verdad? Y que un día va a venir. Y la gente a veces piensa y dice, bueno, pues Dios está en el cielo y un día va a venir. No sabiendo que Dios está entre nosotros. Jesucristo entre nosotros. Él es omnisciente. Él lo sabe todo, está en todo lugar y todo lo puede. Es lo que muestra las Sagradas Escrituras. Y aquí nos habla que la palabra de Dios es viva. Tal vez tú tienes una Biblia, tú la ves solamente tinta y papel, pero cuando tú la lees con fe, cobra vida para ti y te habla. Habla la palabra de Dios, los que hemos leído la Escritura, es presente, pasado y futuro. Se mostró hace mucho tiempo a los de antes, se muestra ahora a los de este tiempo y se mostrará en el futuro. La palabra de Dios no cambia, no pasa de moda. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces debemos saber que cuando nosotros leemos la palabra de Dios con fe, cobra vida. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz es porque a través de esta escritura, a través de esta palabra, de este mensaje bíblico, de lo que dejó nuestro Señor Jesucristo, varias personas que tenían una vana forma de vivir han cambiado. Aún ha cambiado el homosexual, ha cambiado la lesbiana, ha cambiado el drogadicto, el delincuente, el alcohólico y todos aquellos que habían tenido una vana manera de vivir. Cuando son expuestos a la palabra de Dios, la gente cambia y es transformada porque empiezan a tener vida y sienten ese temor reverente a obedecer al Señor Jesucristo. Porque antes estábamos muertos en espíritu, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas nos da vida y podamos entender las cosas, porque la palabra de Dios es espiritual. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva. Es lo primero que tenemos que comprender. No es palabra muerta, es palabra viva. Tal vez tú leas un libro de psicología, matemáticas, química y te da una enseñanza en la ciencia. Pero su autor, pues algunos de ellos ya murieron. Pero el autor de la palabra de Dios está vivo. El que dio el mensaje, el que dio la enseñanza, el que instruyó, el que inspiró a sus discípulos, está vivo. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
pero también algo bien importante. Es cortante, es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué corta? Porque lastima, a veces duele a las personas que van por mal camino. Y entonces cuando viene la palabra y corrige, pues muchos se sienten aludidos. Es como el dicho aquí en México, dice, el que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Entonces de repente la palabra de Dios habla y toca puntos donde las personas sienten que están viviendo incorrectamente y sientan como que les regaña, sienten como que les llama la atención, como que les reprende. Entonces es cuando dice que es como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios se predica por un hombre o una mujer entregados al Señor, o normalmente tú la lees en casa, abres tu libro, tu Biblia y la lees, te va a hablar a tu vida. Y te va a discernir y te va a desnudar. Es como si te miraras un espejo. Ves en espejo y dices, ay, no me he bañado. O cosas así, ¿no? Te descubres a través de que ves un espejo. Así la palabra de Dios, cuando tú la lees, tú la empiezas a estudiar, te refleja realmente cómo estás viviendo tu vida y te dice tus errores desde el punto de vista de Dios. Y Él insta a que nosotros cambiemos y insta a que nosotros seamos transformados. ¿Sí? Entonces al momento pues lastima. Por ejemplo, yo, si me hablara de que la Biblia enseña sobre los adulterios, pero si yo no soy adúltero, yo tranquilo. Pero si yo estuviera en una etapa de adulterio y leo la Biblia y habla sobre el adúltero, donde Dios reprenda el adulterio por medio de su palabra, me sentiré yo incómodo. Y es donde dice que la palabra de Dios es como una espada, como de dos filos que penetra. Es más cortante, dice, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me pasaba algo muy peculiar o muy sorprendente cuando empezaba yo a leer la escritura, porque yo leyéndola como que quería yo o tenía yo alguna pregunta o interrogante, y, y cuando yo empezaba yo a leer la escritura, ahí encontraba yo la respuesta. Y me sorprendía y decía yo, ¿cómo? Yo pensé, yo quería yo esta respuesta y aquí lo estoy leyendo. Y así era sorprendente, porque cuando ya me llegué, encontré este texto, dije, entonces comprendí. En el siguiente texto dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. ¿Qué se refiere esto? Dice que no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, que nada de lo creado se puede esconder de Dios. Dios sabe todo. Dice, hay un dicho, eso no está en la escritura, pero hay un dicho que da a entender eso. Dice que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Todo, si se te cayó un cabello, Él los va contando. Dice la escritura que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, si en este momento creció uno, Él lo sabe. Si en ese momento se cayó un cabello, Él lo sabe. Y a lo mejor tú has de pensar, pues que esto nunca lo he escuchado, pero realmente es Dios. A veces nosotros lo tenemos como muy chiquito. Lo minimizamos como una estatuita pequeña y está Dios, no. Si nosotros miramos a los cielos, miramos el sol. Y el sol es una estrella grandísima. Vemos los planetas, las estrellas, todo lo que hizo el Señor. Si el Señor hizo el sol, y el sol es grandísimo, lleno de luz, lleno de poder, pues el que hizo el sol está más grande todavía.
Según los científicos, los que han estudiado el universo a través de sus grandes telescopios, se dice que hay, como en nuestro Sol que nosotros tenemos, aquí en nuestro sistema, hay muchos más soles, muchos más grandes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay más planetas, hay más estrellas grandísimas, potentes. ¿Te das cuenta? Entonces dices, Dios es verdaderamente grande, ¿sí? Entonces todo ello, desde el animalito más chiquito, más pequeño, más grande, todo lo tiene cuidado Dios. Dice que no se cae un pajarito muerto sin que Dios lo sepa. Ahora Dios todo lo sabe. Es más, el Señor Jesús está sabiendo lo que estoy haciendo en esta hora y en este momento. Él lo está conociendo. Él está aquí. Él se está moviendo. Él me insta a hacerlo. Él me insta a hablar estas cosas para que tú a la distancia puedas escuchar el mensaje de Jesucristo. No es para cambiarte de religión, porque Jesucristo no es religión. A veces los hombres hacen las religiones y le ponen títulos, pero en una cosa nada más se basa esto, en conocer el mensaje divino de Jesucristo. Por eso nosotros nos denominamos cristianos. Ese es, por decirlo así, nuestra religión. Porque si es que tú le quieres tomar eso o algún nombre, vamos a decirle que nuestra religión es ser predicadores, hacedores de la palabra de Jesucristo. Ese es nuestro maestro. Muchos son marianos, muchos son diferentes religiones. Nosotros seguimos a Jesucristo, somos cristianos. Y para hacer una pequeña diferencia de otros que también se dicen cristianos, nosotros decimos cristianos evangélicos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es aquello que vino el Señor Jesucristo a anunciar a la gente. ¿Y qué es esta? Lo que los apóstoles y discípulos siguieron. Y Dios les inspiró para escribir el mensaje bíblico. ¿Ven? Entonces yo te invito de todo corazón que tú leas las Sagradas Escrituras. Y este pasaje está en Hebreos 4:12. Es lo que hace la palabra, porque la palabra de Dios es viva, no es palabra muerta, es palabra, tal vez mi palabra sea palabra muerta, pero la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Es eficaz para todo. Hay gente que se ha querido suicidar, hay gente que anda con traumas, con decepciones, y cuando son expuestos a la palabra de Dios, se les predica la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, leen el mensaje bíblico, ellos reciben vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene varias variantes, pero dos puntos bien especiales. La palabra de Dios es para sanarte o también para redarguirte. A nadie, un ser humano, o al menos la gran mayoría, porque puede haber sus excepciones, a nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie nos diga, mira, te equivocaste. A nadie nos gusta nos digan, mira, estás gordito, estás flaquito, o mira, necesitas hacer esto o aquello mejor. No nos gusta. Y cuando nos dicen, nos molestamos. Entonces, por eso, a muchos que aceptan la corrección y es para bien la palabra, porque entonces cambiamos y somos transformados. Pero algunos que la rechazamos, entonces nos lastima, nos ofende. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, les predicaba a aquellos hombres que endurecían su corazón y les lastimaba. Tanto así que les lastimó que lo llevaron a la cruz, porque dijeron que hereje, que blasfemaba y cosas así. Y tanto fue así que lo llevaron a la cruz, porque lo que él les hablaba les lastimaba. Pero había gente que escuchaba el mensaje de Dios y lo aceptaban.
Aún así, la prostituta, el delincuente, toda gente que andaba mal, aceptaban y se convertían a Cristo. Hoy en día igual. Hay mucha gente que se cree letrada, que lo conoce todo, que lo sabe todo, y no acepta estos mensajes. Pero yo te invito de todo corazón que no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu alma. Si tienes Biblia, consíguete una. Ahora la puedes bajar hasta por internet y léela. Y vas a ver cómo no te vas a arrepentir de haberla conocido. Por eso estamos nosotros, muchos cristianos evangélicos, en las redes, pregonando la palabra de Dios. A veces siente como que los juzgamos a ustedes, pero no, porque la gente está acostumbrada a vivir como quiere. Y cuando nosotros les predicamos que hay una línea, que hay un mandamiento, que hay una ordenanza a corregir nuestras vidas, se sienten ofendidos, como en aquel tiempo aquellos hombres que cuando Jesucristo vino y les habló, pues se sentían mal, porque ellos se creían los perfectos, se creían los que estaban bien, y Jesucristo vino y les habló y los corregía y no aceptaban. Tanto coraje tenían contra él que lo mandaron a clavar en una cruz. Y así sucedió con los demás apóstoles, discípulos, que ellos siguieron su legado y no querían la gente escucharlos y los encarcelaban, los golpeaban, los mataban, los crucificaban. ¿Por qué? Por esta palabra. Porque dice que no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces te dejo con esta palabra, mi querido amigo, hermano, oyente, y gracias por aguantarme y por escucharme con atención estos 20 minutos que ha durado este video. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te invito a que la leas, no te vas a arrepentir, te vas a enamorar de ella, vas a querer leer más y como yo un día vas a pregonar de diferente forma, otra yo lo hago en la congregación, aquí tenemos nosotros reuniones, jueves 6:30, domingo 3 de la tarde, nos reunimos, escudriñamos, estudiamos, alabamos, oramos, buscamos su presencia y procuramos cada día ser mejores como Dios manda. Y de tiempo en tiempo ocupo tiempo para grabar estos videos, para transmitir esta palabra a tu vida y a todo aquel que quiera escucharla. Dios te bendiga, te habló tu hermano y amigo Agustín Hernández del ministerio anunciando el mensaje radio que estamos por internet a todas las naciones, a todos los hombres y mujeres. Cristo vive y Cristo salva. Dios te bendiga y paz de Cristo.